Claro. Pero profesor, usted mismo nos está diciendo que vengamos acá. Por eso, ay, ya te digo, María. No, si vienes acá, no te van a jalar. Si no vienes acá, sí te van a jalar. ¿Por qué? Porque tus profesores de práctica van a estar acá. Ah, ya. O sea, los profesores de práctica van a estar acá. El día que les toca, desde las 7:30. ¿Ya? Entonces, ¿para qué van a venir? Para esto de acá. Recuerden, como parte de la práctica, escuchen, hay dos entregables, el artículo original y el cartel o póster, ¿cierto? El artículo original y el cartel o póster. El artículo original, que es el primer entregable, tiene que tener esta estructura que se les ha dado desde el inicio del curso en la guía de práctica. Que la guía de práctica está diseñada en el tema del proyecto, está diseñado los puntos a considerar en la elaboración del artículo original. Escuchen, y ahí tienen que tener el título, autores, resumen, el abstract, introducción, metodología, resultado, discusión y fuente de información. No les estamos pidiendo el informe del proyecto de investigación, les estamos pidiendo que hagan un artículo original con estas características. ¿Ya? No queremos el informe, queremos un artículo que debe tener estos elementos. Entonces, ustedes han revisado revistas, supongo, científicas y han visto cómo se presenta un artículo. Entonces no van a hacer un libro de un artículo, pues no, un artículo son máximo 15 caras, máximo. O sea, 7 hojas en tira y retira, ¿ya? No, yo lo envío, pero... Y eso lo tienen que entregar a su profesor una semana antes de la presentación de los carteles. Entonces, uno de los entregables es el artículo original y el otro entregable es el cartel o póster. Miren, no es lo mismo, ¿no? Lo que sí, los elementos de acá, si hacen esto de acá, fácilmente van a poder construir su póster. El póster tiene que tener dimensiones de 0,80 metros, o sea, 80 centímetros de ancho por 1 metro de largo. La letra debe ser tipo Arial, 45 para el título y para el contenido 35. ¿Qué debe contener? El título, los autores, los nombres de todos los que han participado, o sea, de ustedes, introducción, objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. Todo esto debe ingresar en este cartel o póster de estas dimensiones. Yo les he traído un ejemplo acá, ¿ya? Así puedo hacer título, introducción, objetivos. Yo lo he dividido así, material y métodos y resultados mitad, pero si ustedes quieren ponen acá material y métodos y dividen acá y ponen acá los resultados. Les recomiendo, los resultados, lo que van a poner son los cuadros o las gráficas que han desarrollado y que van a permitir responder a su objetivo. O sea, no hay necesidad de escribir, ¿no? De escribir, sino ponen sus cuadros o gráficos que sustenten su objetivo planteado en la investigación. Y luego, conclusiones. Como ven, en el artículo original lo que se les pide es que hagan discusión, lo que se les pide es discusión, mientras que en el cartel o póster lo que se les pide son conclusiones. ¿Ya? Acá cambia la fecha, porque acá, como digo, ya no es el martes 5, es el martes 12. ¿No? Vamos a ver, martes, cae. Yo esto lo voy a corregir y lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? Entonces, ya no va a ser el día 5, martes, sino va a ser el día 12, martes. ¿Está bien? Ya no va a ser el día, ¿qué día habíamos quedado? Jueves 7, jueves 7, sí queda jueves 7, ¿no? Eso sí queda jueves 7. Lo que va a variar es el grupo de acá, que va a ser el 12. ¿Está bien? Entonces les decía, yo lo voy a corregir, lo que no está correcto ahí. Lo que sí les digo esto, 7:30, ya esto olvídense, 7:30, lugar, Facultad de Medicina. El expositor lo vamos a seleccionar aleatoriamente, no van a decir quién expone, ya él expone, no, vamos a sortear entre los miembros del equipo que ha preparado la investigación, vamos a seleccionar a aquel que exponga. La duración de la presentación, máximo 10 minutos.
y luego vamos a hacer preguntas por un espacio de 3 minutos, ¿ya? La pregunta no es para el expositor, es para todo el grupo. Ahí vamos a evaluar cuánto ha trabajado cada uno de ustedes. ¿Quiénes llevaron el cafecito solamente? ¿Quiénes dijeron yo voy a imprimir, o yo voy a fotocopiar, o voy a, etcétera, ¿ya? Entonces, lean por favor, lean su trabajo. Ahora yo les digo, miren, esto que estamos haciendo realmente es una gran oportunidad que no deberían perder. A lo largo de toda la carrera, el curso donde se hace este tipo de actividades y trabajo de campo, bien, mal, regular, es en este curso. No hay otro. Y esta es una experiencia vivencial que tienen ustedes que les va a servir para su trabajo de investigación cuando quieran tener su título de médico. Entonces, todavía, si la han desaprovechado, tienen estas 3 semanas pendientes para que las aprovechen al máximo. ¿Por qué? Porque miren, hemos partido desde el protocolo, hemos partido luego del recojo de información, estamos partiendo de hacer una base de datos, que muchos de ustedes no tenían ni idea, ¿no? Cuando dicen base de datos nos imaginamos cosas complejas. Ustedes saben que una base de datos es simple, es hacer un Excel y en cada columna poner la variable y no marcar aspa o A y B, sino ponerle o números o palabras, ¿no? Dice, por ejemplo, fiebre, yo le puedo poner sí y no, así, ¿no? La columna fiebre, o le puedo poner 1 sí y 0 no. Pues para eso hago mi libro o mi cuaderno de código. Entonces, cuando pongo fiebre, 1 es sí y 2 es no. Dice desnutrición, ya, leve, moderada, severa. Puedo poner así, o puedo poner 1, 2, 3, 1 leve, 2 moderada, 3 severa. Y así sí voy a poder analizar o no. Desnutrido, sí o no, puede ser dicotómico. O no, yo quiero el peso, y pongo peso, dice peso, y comienzo a poner 15 kilos, 18 kilos, 20 kilos, 22 kilos. Y luego con esa información yo puedo convertir esos valores a variables nominales. Y si no quiero variables nominales, las quiero usar así, quiero calcular los promedios de pesos y ver si hay diferencia entre uno y otro, también se puede hacer. Entonces es importante que hagan una buena base de datos. Miren, el año pasado hemos hecho 32 trabajos de investigación. También es una forma de contribución de la universidad hacia la proyección de la comunidad. ¿Por qué? Porque el trabajo que ustedes hacen después les sirve a los profesores de sus establecimientos. Porque ellos usan esa información como un orientador para las acciones que van a tomar y las actividades que van a desarrollar. Por eso se les pide que hagan buen trabajo, que es un trabajo científico, no una cosa inventada. ¿Por qué? Porque ahí también tienen que saber ustedes de que los principios éticos que hemos hablado entran en juego. Pues, ¿no? No es ético, por ejemplo, me toca hacer 10 encuestas y la lleno en mi casa. No es correcto, ¿no? No es correcto. Entonces, todas esas cositas son elementos que queremos que ustedes aprendan. No es porque queremos fastidiarlos, que pierdan el tiempo, que así que aburrido el profesor, que nos manda a hacer la encuesta, aplicar, porque esa es una parte evidencial. Profe, Dime, por favor. ¿el trabajo va a pasar por Turnitin? Sí, va a pasar por Turnitin. El Astra, ¿Y cuánto de porcentaje? ¿Sí? ¿Y cuánto de porcentaje tenemos que tener? 20%, 25% es suficiente, ¿no? Con 25% para las tesis también. Ahora, también les recuerdo, para sus tesis, cuando ustedes quieren que sea inscrito en su MEDU, tienen que tener máximo 25% de copia de similitud. ¿Ya? Profe, ¿y la vestimenta cómo es? ¿Ah? La vestimenta. Aquí está, les había puesto vestimenta formal. No les pido que vengan con terno, con frac, con vestido de fiesta. Cuando yo digo vestimenta formal, quiere decir que vengan pues con su uniforme bien presentados. ¿No? Eso es lo que queremos. Eso es lo que es mínimo. Ya si después viene alguien con otra vestimenta, no hay ningún problema. Pero mínimo, pues, ¿no? Que no se aparezcan, como yo digo, con el short, con otra vestimenta que no corresponde a lo que ustedes van a hacer. Por eso les ponemos vestimenta formal. ¿Ya? Pregúntenle ustedes. Listo. Entonces esas son las pautas. Ya la próxima vamos a reiterar estos temas ya con los cronogramas. Y es más, yo lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? Con las fechas. Ya, profe. El día que tengamos la exposición, que ustedes revisen su sílabo,
la última semana de las actividades del curso, en seminario, dice, no dice exposición, no dice presentación, no dice desarrollo de seminario, dice presentación de trabajos de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese día que ustedes vienen a las 7:30, terminamos la actividad, yo supongo 11, 11:30, para que todos puedan también asistir, porque algunos tienen actividades luego de la tarde, ya tienen para poder estudiar y avanzar sus actividades, ¿ya? Así va a ser. Y como yo les digo, no les estamos quitando ni una coma del curso, que es lo que está programado, ¿ya? Es lo que está programado. Por eso que cuando pidieron reajuste, nosotros realmente no nos hemos sentido tan agobiados, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos ese margen de... Lo único que íbamos a juntar era la clase de teoría, ¿no? Que la íbamos a hacer, en vez de hacer en 2 clases, la íbamos a hacer en una. Pero ahora que ya hay el tema que se ha prolongado, haremos la teoría separada. Yo, como les digo, no tengo ningún problema en dictarle las teorías, ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta más? Todo, yo les pido también de que ya no impriman nada, ya todo envíenselo a su profesor, y lo que tienen que enviar es lo siguiente, es, como yo les decía, su artículo científico, su cartel y su base de datos. ¿Cómo le enviamos el cartel impreso? No, impreso no, pues. Cuando uno elabora el cartel, lo hace pues en formato de la computadora, ¿no? Con las dimensiones. Cuando lo imprimes y lo llevas para que te lo plotee, ahí te va a salir tu cartel con las dimensiones, ¿no? El ploteador ya te va a probar las dimensiones, pero cuando tú haces en la computadora te va a salir en un tamaño determinado. Es más, les voy a poner también un modelito en PPT para que ahí llenen, ¿ya? Para que llenen y puedan enviar. Entonces, les decía, esas 2 cosas tienen que enviar, nuevamente les digo, el proyecto, que supongo que ya se lo enviaron al profesor, el artículo científico, el cartel y la base de datos. ¿Para qué les pedimos la base de datos, muchachos? Escuchen. Para, no para que nosotros hagamos investigaciones, sino para que nosotros, luego de que se hace la presentación, hacemos una calificación de los trabajos. Entonces, lo que pretendemos es de que por lo menos, digo yo, un par de trabajos de ustedes sean publicados. Pero para que sean publicados se necesita que tengan una buena base de datos y una buena elaboración metodológica. Si tienen eso, lo publicamos. El año pasado, por ejemplo, contactamos con 2 grupos, pero además creo que a muchos no les gusta la investigación, ¿no? Tiraron la esponja. Pero de verdad hay bastante trabajo que hacen y sería pertinente, como vienen las vacaciones, nosotros con el mayor gusto podemos trabajar con los que están interesados y hacemos un análisis adicional. Dime, María. ¿Qué pasó con esos grupos que no trabajaron? ¿Cómo fue que recuperaron su nota? ¿Por qué no trabajaron? ¿No encontraron? No me has entendido bien, sino que presentaron sus trabajos todos, sino que después se quiso hacer una publicación. Y para hacer una publicación tenemos que hacer algunos ajustes a los trabajos que ustedes desarrollan. ¿En vacaciones? Exactamente. Ya, normal, creo. Exacto. Entonces ya los interesados les pasamos la voz y podemos trabajar. Pero para eso haga una buena base de datos para que podamos analizar algo más de lo que ustedes han analizado. ¿Ya? Entonces ese es el ofrecimiento. Y como yo digo, es un trabajo bien interesante que ustedes desarrollan, que a veces no le ven la utilidad, pues, ¿no? No le ven la utilidad. Pero de verdad, a lo largo del tiempo, van a ver ustedes que el único, por lo menos, curso que se hace esta actividad es nuestro curso. Van a ustedes a pasar en salud pública, no sé si harán en salud pública 2. Y les digo esto porque hoy día me estaban pidiendo la información de lo que se había trabajado el año pasado, ¿no? Listo. Entonces, vamos a empezar la clase de enfermedades parecidas. Una clase no es complicada, una clase un poco de recuerdo para ustedes, porque ya ustedes han llevado microbiología, han llevado parasitología, ¿cierto? Entonces, un recuerdo de eso. Hoy vamos a tratar sobre la definición de lo que es una enfermedad transmisible, la cadena epidemiológica, y en la cadena epidemiológica vamos a analizar los diferentes componentes de la cadena epidemiológica,
Vamos a hablar de las medidas de control, eliminación, erradicación y algo de notificación. Como dando pie a lo que vamos a ver cuando hablemos de vigilancia, ¿no? En vigilancia vamos a hablar de manera más completa sobre este aspecto de notificación, que es el primer elemento en el proceso de vigilancia epidemiológica. Bien, ¿qué es una enfermedad transmisible? Es simple, pues no simple de definir. Es aquella enfermedad que es producida por un microorganismo o por sus productos. Ya decíamos, ¿qué enfermedades conocen ustedes que son generadas por los productos de los microorganismos? ¿Alguna enfermedad? ¿O todas las enfermedades transmisibles tienen que estar necesariamente un microbio o el ser vivo presente? ¿O puede ser a partir de los productos de estos microbios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso han hecho ya? Hay bacterias que producen toxinas, ¿cierto? Ya. ¿Qué bacterias conocen que producen toxinas? Cicatoxinas. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿saben? Tétano, si han escuchado tétano, ¿no? Entonces, el Clostridium tetani produce tétanos no como consecuencia de que el microbio produce la enfermedad, sino que el microbio produce una toxina, la toxina tetánica, y es la que produce la enfermedad. Y ahí tenemos el tétano neonatal y el tétano postneonatal. Antes veíamos bastante tétano neonatal y postneonatal. ¿Como consecuencia de qué? El tétano neonatal se produce, ¿sí? Cuando la tensión del parto no es adecuada. Entonces, antes, ¿con qué cortaban en la sierra el cordón umbilical? Con un pedazo de teja. ¿Sí? Con eso lo cortaban. O cortaban con una gilet que no estaba esterilizada, o con la tijera que tenían ahí oxidada. Entonces, eso generaba de que los niños desarrollen tétano. Adicionalmente, la cobertura de vacunación a las mujeres era bajísima, pues, ¿no? Y se presentaba casos de tétano neonatal. Seguramente ustedes, cuando ya empiecen a ir a los hospitales, hagan la parte de pediatría, si tienen suerte verán algún tétano neonatal. Tétano postneonatal se producía como consecuencia de la presencia de una herida tetanógena, decíamos, ¿no? O sea, una herida que era producida por un agente contundente que perforaba la piel y producía una lesión profunda. Y ahí, en condiciones de anaerobiosis, se reproducía el Clostridium tetani, producía la toxina, y la toxina era la que producía la manifestación sistémica. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es el botulismo. También, ¿no? El botulismo, Clostridium, tenemos otro Clostridium, el Clostridium botulino, que produce la toxina botulínica y que también produce manifestaciones neurológicas. Y eso, por ejemplo, se encuentra cuando el proceso de empacado de las conservas no es adecuada. Se comienza a proliferar el Clostridium produce la toxina, nosotros ingerimos el alimento y nos produce esta enfermedad llamada botulismo. Se ve todavía, ¿no? En el hospital, nosotros en niños pequeñitos vemos casos de botulismo. Por ejemplo, se asocia este tema del botulismo en los pequeñitos con el consumo, por ejemplo, de miel en los chiquititos, ¿no? Por eso los niños pequeñitos nosotros no recomendamos como pediatras que consuman miel. ¿Por qué? Porque eso contiene potencialmente toxina botulina. Entonces, esas son las enfermedades que son enfermedades transmisibles producidas como consecuencia de los productos generados por los agentes. Lo que mencionó va a venir en el examen, no solamente se definiría, porque creo que se salió un poco del tema. ¿Por qué? ¿Cuál fue ¿Dónde me salí? A ver, dime. Creo que esta nos comenzó a hablar sobre prevención un poco más y nos comienza a hablar de prevención sobre el tétano. Ah, ya. ¿Sí? ¿Era necesario decir todo lo del Claro que sí, para que entiendan. También lo del botulino. Todo. Y así te acordarás cuando te pregunten el examen. ¿Por qué es importante que estudiemos estas enfermedades transmisibles? Ya hemos revisado el tema de transición epidemiológica, ¿cierto? En transición epidemiológica dijimos de que todavía en los países como los nuestros coexisten las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. Por eso que todavía estudiamos estas enfermedades transmisibles.
¿Por qué? Porque constituyen un problema de salud pública, ya que condicionan altas tasas de morbilidad y altas tasas de mortalidad. Hay gente en el país todavía que se muere de neumonía, por ejemplo. Hay gente que enferma todavía de enfermedad diarreica. Hay gente que enferma todavía de tosferina. Entonces son enfermedades responsables de altas tasas de morbilidad y mortalidad. De ahí su importancia, la importancia de que la estudiemos. También el origen multicausal es el que más se conoce, ¿no? Es el más conocido. Y la otra condición que la estudiemos es que son susceptibles de ser controladas y erradicadas. Por eso, todavía estamos estudiando estas enfermedades transmisibles. Por este tema de la transición epidemiológica que ocurre en nuestro país, donde coexisten enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. ¿Qué es la cadena epidemiológica? Son aquellos eslabones que van a enlazar a estos tres elementos, llamados triada ecológica, ¿no? Agente, huésped y medio ambiente. Entonces, los elementos que unen a estos componentes de la triada epidemiológica van a constituir lo que vamos a conocer como la cadena epidemiológica. Y la cadena epidemiológica está constituida, empieza con el agente y termina con el huésped susceptible. El agente, hay un reservorio del agente, hay una puerta de salida, hay un modo de transmisión, una puerta de entrada y un huésped susceptible. Ya en la clase anterior hablamos también de eso y le dijimos que el elemento fundamental para controlar una enfermedad es intervenir sobre el huésped susceptible, ¿no? Controlando al huésped susceptible, haciéndolo inmune, por más que existe el agente, el reservorio, el modo de transmisión, puerta de entrada o salida, no se va a producir la enfermedad, se va a cortar la cadena de transmisión. De ahí ya ustedes entienden que aquellas enfermedades donde se puede mejorar la inmunidad, o sea, convertir al huésped susceptible en inmune, es las que se pueden controlar, eliminar y finalmente erradicar. Y ahí están las inmunoprevenibles, fundamentalmente, ¿no? Agente infeccioso puede ser biológico o no biológico y tiene algunas características los agentes infecciosos. Una de las características es la infectividad, y la infectividad está asociada con la dosis infectante. O sea, dependiendo de la dosis infectante, el microorganismo va a poder producir infección. Ejemplo, dice, para que uno se enferme de shigellosis, tiene que haber consumido 10 a la 2 bacterias. Si consume menos, no se va a producir la shigellosis. Esa es la dosis infectante. O si uno se enferma de cólera, se dice que la dosis infectante es 10 a la 5 o 10 a la 7 bacterias. Si es menos, no se va a producir la enfermedad. Entonces, la infectividad está relacionada con la dosis infectante. Y eso explica por qué en algunos enferman y otros no enferman, porque va a depender de la infectividad que está relacionada con la dosis infectante. Unos consumen más carga, otros consumen menos. Y esa dosis infectante es la que traduce la infectividad. Luego tenemos el otro concepto que es la patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Esto lo hemos revisado anteriormente. ¿Qué es patogenicidad? Es la capacidad de que tiene el microbio de producir enfermedad, ¿cierto? Esa es la patogenicidad. Y la patogenicidad tiene una tasa de patogenicidad que es el número de infectados enfermos sobre el total de infectados. Nosotros cuando hablamos de cómo medir la patogenicidad, ¿recuerdan que le dijimos la patogenicidad se puede medir con la tasa de ataque? ¿No? Le dijimos ese concepto también, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de ataque es el número de los enfermos sobre el total de los que estuvieron en contacto, ¿no? A eso se llama tasa de ataque. Acá le llaman tasa de patogenicidad al número de infectados enfermos sobre el total de infectados. Evidentemente, desde la perspectiva práctica, no podríamos calcular esta tasa de patogenicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cómo identificamos al total de infectados? Es un poco difícil.
determinada. Entonces, para eso surge la famosa tasa de ataque, que mide también la patogenicidad, y eso se lo dijimos en la clase de brote, me acuerdo. Después tenemos la virulencia, y la virulencia es la capacidad que tiene el microbio de producir casos graves o fatales. ¿Qué indicador nos puede orientar a nosotros de que un microorganismo es capaz de producir casos graves? Tasa de letalidad. ¿Ya? ¿Y cómo determinamos la tasa de severidad? ¿Cómo nos damos cuenta que es más o menos severo un microorganismo? Si este produce una mayor o menor tasa de hospitalización, ¿no? ¿La tasa de severidad que produce? La tasa de severidad no produce nada. La tasa de severidad es una expresión de la virulencia del microorganismo. ¿Cómo se expresa la tasa de severidad? Les decía, o sea, cuando digo de que un microorganismo tiene un actuar muy severo, cuando produce muchos casos de hospitalización para ser hospitalizados. Entonces, si yo quiero decir, ¿cómo determino la tasa de severidad? A través del porcentaje o la tasa de pacientes hospitalizados con respecto a una enfermedad determinada. De 100 personas con influenza, 80 requieren hospitalización, entonces podemos inducir de que el microorganismo tiene un comportamiento muy severo. Por lo tanto, la virulencia de este microorganismo es elevada. Y la tasa de letalidad es otro indicador de la virulencia. Entonces, para resumir, la tasa de virulencia se puede medir, o la virulencia se puede medir a través de la tasa de letalidad y a través de la tasa de severidad. ¿Qué es la tasa de letalidad? Es el número de muertos por una enfermedad determinada entre el número de los enfermos, ¿no? Entonces, poniendo 100 pacientes con influenza, murieron 80, ¿cuál es la tasa de letalidad? La tasa de letalidad es el número de muertos por la influenza. Por una enfermedad determinada entre los enfermos de esa enfermedad. Por eso les decía, si yo tengo 100 personas con influenza y se mueren 80, ¿cuál es la tasa de letalidad? 80%, ¿no? 80%. Es una letalidad elevada. ¿Qué significa eso? De que el microbio es altamente virulento. Yo tengo 100 personas que enferman de influenza y 80 se hospitalizan. ¿Eso que me traduce? La tasa de severidad. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. La otra característica es la mutación, que es el cambio de las características, ¿no? Y la mutación tiene que ver con la respuesta que el microorganismo da frente a la agresión fundamentalmente nuestra, pues, ¿no? Ejemplo, los cambios que se producen como consecuencia de la utilización de antibióticos de manera indiscriminada va a condicionar mutación y van a aparecer microorganismos resistentes, ¿no? O sea, todo le damos, por ejemplo, ciprofloxacina, y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la sensibilidad de Shigella a Campylobacter, 90 y tantos % de las Shigella son resistentes a Campylobacter. A ciprofloxacina, ¿no? Shigella, 90 y tantos % de las Shigella son resistentes a ciprofloxacina. Y cuando hablamos de eritromicina, como a todo le damos también acitromicina, claritromicina, no estornuda, me duele la garganta, me tomo mi acitro. También, cuando vemos la sensibilidad de Campylobacter, la sensibilidad de Campylobacter ya actualmente está en 15%, de lo que hace 10 años estaba en 0.2%, ahora tenemos 15%. Y si Campylobacter es resistente a eritromicina, resistente a claritro y a eritro. Y eso, producto de la mutación, ¿no? Cambios mutacionales, producto de la agresión cometida por nosotros. Luego tenemos la otra característica del microorganismo, que es el poder antigénico, que es la capacidad de producir respuesta. Bueno, la capacidad de producir inmunoglobulinas, anticuerpos. Esto también es importante que recordemos. El espectro de una enfermedad es así. Hay una forma inaparente y hay una forma aparente. Y en la forma aparente hay una forma moderada, una forma grave y una forma fatal. La patogenicidad está dada por la forma moderada, grave y fatal, ¿cierto? Dividido entre
la forma inaparente y la forma aparente, ¿no? Entonces son todos los enfermos entre todos los infectados, ¿no? Eso es lo que decía, todos los infectados enfermos entre los infectados, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo acá en la patogenicidad. Y la virulencia acá ha mezclado los dos conceptos, ¿no? Lo que dijimos, tasa de severidad más tasa de letalidad, porque la tasa de severidad sería los casos graves entre todos los aparentes, casos graves entre todos los enfermos, ¿cierto? Eso sería tasa de severidad. Y la tasa de letalidad sería D, que serían los casos fatales entre todos los casos aparentes. ¿Está bien? Los casos fatales más los graves. Claro, virulencia está traducida por los casos severos o graves más los casos fatales. Pero si yo divido los casos graves entre las aparentes, ¿cómo se llama esa tasa? Severidad. ¿Qué mide la severidad? La virulencia. Eso quiero que entiendan. Y si yo divido los casos fatales entre todos los casos aparentes, eso se llama letalidad. Y eso también mide la virulencia. ¿Ya? Pero, profesor, A, B, C, D sería inaparente y aparente. Así es. Está bien. Está bien. No hay ningún problema. Así es. Ahí está escrito. Sí, por favor. Acá, virulencia. Ya, la virulencia, cuando yo hablo de la virulencia, hablo de la severidad y de la letalidad, ¿cierto? Entonces, yo puedo calcular la severidad dividiendo los casos graves entre todos los casos aparentes. O sea, C, caso grave, entre B más C más D, eso se llama tasa de severidad. Si yo divido D, que son los casos fatales, entre los casos aparentes, eso se llama letalidad. Entonces, la suma de severidad más letalidad me habla de virulencia, ¿no? ¿Cómo? Claro, severidad C más letalidad D entre los aparentes dice que es mide la virulencia. Y es lógico, pues, ¿no? Es lógico. Y acá tenemos los ejemplos. Tuberculosis, por ejemplo, da mucho caso inaparente, ¿no? Mucha forma inaparente y pocos casos graves, ¿no? Tuberculosis. Tétanos da muchos casos graves. Y rabia humana, ¿da? Todos son casos fatales. O sea, muy severo. Muy severo. En cambio, esta de acá, la tuberculosis, no es tan severa. La severidad no es tan alta. La rabia humana sí produce una severidad elevadísima, ¿no? Todos se mueren. Estamos hablando de rabia humana. No la rabia que le tienen al curso, porque no han tenido profesor, pero dijeron la rabia, así, produce alta letalidad. Pero yo le digo, no la rabia al curso, sino la rabia humana. Y acá tienen un cuadrito donde podemos contrastar la gradiente relativa respecto a la contagiosidad, la patogenicidad y la virulencia elevada, intermedia, baja y muy baja. Acá hay un nuevo concepto, ¿no? Que nos habla de la contagiosidad y dice acá TAS, tasa de ataque secundario, ¿ya? Entonces, ¿cómo medimos la contagiosidad? A través de la tasa de ataque secundario. Una enfermedad que tiene una tasa de ataque secundario elevada quiere decir que es altamente contagiosa. Y la tasa de ataque secundaria es el número de casos secundarios que resultan del contacto con los casos primarios en la fase de contagio, dividido entre el total de todos los contactos que han habido. Ejemplo, dice, en una casa o en un colegio, aparece un caso primario de influenza y entra en contacto con 50 niños. Del contacto con estos 50 niños, 20 enferman. Esos 20 serían los casos secundarios, que son los que están en contacto y enfermaron. Y el denominador serían los 50 que estuvieron en contacto con el caso primario. Entonces la tasa de ataque secundario mide la contagiosidad. Cuanto más elevado es la tasa de ataque secundario, más contagioso es el microorganismo. Y ahí está, viruela tiene, por ejemplo, contagiosidad elevadísima, patogenicidad elevada y virulencia elevada. La tasa de ataque secundario es el número de casos secundarios. El numerador es el número de casos secundarios producto del contacto con el caso primario
en la fase contagiante, eso es importante, dividido entre el total de los contactos. Por eso les decía, en un colegio hay un caso primario que entra en contacto con 50 niños. De los 50, enferman 20 con la enfermedad del caso primario, eso sería el numerador, serían los casos secundarios. Y el denominador serían los 50 que han estado después, que sería 20 sobre 50. Y acá para que vean, por ejemplo, baja contagiosidad, tuberculosis, patogenicidad baja, tuberculosis, y virulencia baja, sarampión. Miren, virulencia muy baja, resfrío común, claro, ¿no? El resfrío común no mata, ni lleva al hospital. Lo que lleva al hospital es la gripe, pues, ¿no? La gripe, que es diferente al resfrío común. ¿Cómo lo clasificamos? Esto ya saben ustedes, ¿no? Protozoarios, metazoarios, bacterias. Esto ustedes han clasificado cuando han desarrollado sus actividades de microbiología. En microbiología tienen que haber hecho esto, y en parasitología, ¿no? En los dos. Virus, hongos, mohos, levaduras, riquecias, y ahí están todas las enfermedades que están relacionadas con los virus, todos los virus que puedan imaginar, más los que están acá. Los hongos, estos hongos que producen enfermedad respiratoria fundamentalmente, y las riquecias que producen, una de ellas es la famosa fiebre Q, ¿no? Producida por las garrapatas. Reservorio, el otro componente, hemos hablado del agente, el primer elemento, ahora estamos hablando del reservorio. Y en el reservorio, ya ves lo que dice acá, eso es el hábitat normal, donde el agente infeccioso vive, no solo vive, también se multiplica y o crece. Y ahí incluye al hombre, no solamente el reservorio es el hombre, pueden ser los animales y puede ser el medio ambiente. Y cuando hablamos de los reservorios debemos recordar dos tipos de reservorios, los casos clínicos agudos y los portadores. Desde el punto de vista epidemiológico, los reservorios que tienen mayor importancia son los portadores. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de identificar. Y consecuentemente, si no los podemos identificar, no vamos a poder intervenir. Los portadores, al ver en el agente infeccioso, no tienen signos ni síntomas evidentes de producto de estos microorganismos, ¿no? Dentro de los portadores los podemos clasificar así, como aquellos portadores en fase subclínica, ¿no? O sea, tienen la infección inaparente, están... ¿Y a qué corresponde la fase subclínica? Dentro de la historia natural de la enfermedad, ¿recuerdan? Al periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación. Entonces, casos subclínicos, hay enfermedades que se transmiten durante el periodo de incubación. Antes de que aparezca el primer signo o síntoma, ya están contagiando. Dentro de esas enfermedades tenemos las mencionadas acá, y además, aquellas enfermedades como sarampión, por ejemplo. ¿Esas ¿no? enfermedades aparecen durante el periodo de qué? Incubación. Subclínico, casos subclínicos. Son aquellas enfermedades que se transmiten durante el periodo de incubación. No han hecho todavía manifestaciones clínicas, pero ya están contagiando. Y ahí tenemos, por ejemplo, les decía, sarampión también, ¿no? Antes de que aparezca el primer signo o síntoma, ya puede estar transmitiendo. Además de estas de acá, poliomielitis y hepatitis A. Hepatitis A, ustedes saben de que hay personas que hacen la forma entérica y la forma anentérica. Y ahí está el problema con las personas anentéricas que no sabemos que tienen la enfermedad, pero que pueden estar transmitiendo la enfermedad. Luego tenemos estos portadores en periodo de incubación, y ahí tenemos la hepatitis y la rabia canina. Tenemos parotinitis también, portador en periodo de incubación. ¿Ya? Periodo de incubación. Sí, esto es subclínico, ¿no? Este es el periodo de incubación. Y acá tenemos este otro grupo, los portadores convalecientes. Estas personas han tenido la enfermedad y se están recuperando de la enfermedad. En el proceso de recuperación de la enfermedad están transmitiendo. Y ahí tenemos como ejemplo la salmonelosis. No la fiebre tifoidea, la salmonelosis, ¿no? Que es una infección intestinal. Estas personas que hacen salmonelosis, una vez que pasa su cuadro intestinal, pueden
todavía está transmitiendo por días la enfermedad. Al igual que Campylobacter. Campylobacter también produce la infección intestinal, mejora el cuadro digestivo, están recuperándose y todavía están transmitiendo la enfermedad. Luego tenemos a los portadores crónicos. Y dentro de los portadores crónicos tenemos a estos portadores crónicos de la fiebre tifoidea y de la hepatitis viral. Y dentro de la hepatitis viral, fundamentalmente la hepatitis viral B y la hepatitis viral C. Los famosos portadores crónicos, ¿no? Que son los que van a transmitir la enfermedad. Entonces ya dijimos, estos portadores son los que tienen mayor importancia desde el punto de vista de la epidemiología y de la transmisión de las enfermedades. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que los detectemos y consecuentemente van a ser personas que van a estar transmitiendo la enfermedad. Acá como portador crónico podemos hablar también aquellos que tienen VIH, por ejemplo, y que todavía no desarrollan el SIDA, ¿no? También una fuente importante de transmisión de las enfermedades. Luego también recordar que existen reservorios animales, ¿no? Y ahí dijimos que estos reservorios animales, en estos reservorios animales mencionamos de que pueden producirse enzootias o pueden producirse episodias, ¿no? Ahí tenemos la famosa brucelosis, que en muchos grupos de animales, fundamentalmente caprino, la brucelosis es una endemia y consecuentemente pueden transmitir esta enfermedad a los seres humanos. ¿Cuándo? Cuando consumimos los productos generados por ellos, fundamentalmente queso, pues, ¿no? Queso de cabra que no es pasteurizada puede conducir a la presencia de brucelosis. La rabia también, transmitida por los perros. La peste, producto de la pulga de la rata, ¿no? Luego tenemos aquellas transmitidas por las plantas, suelo, agua y medio ambiente, y ahí sobre todo estas micosis que van a condicionar fundamentalmente enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? Neumonías por histoplasma, neumonía por coccidioidomicosis. Luego tenemos la puerta de salida, el otro componente, y cuando hablamos de puerta de salida tenemos que hablar del tracto respiratorio, tenemos que hablar del tracto digestivo, tenemos que hablar de la piel, tenemos que hablar de la vía transplacentaria. Recordarles nomás que el tracto respiratorio, como dice acá, es la puerta más difícil de controlar. O sea, cuando hay un brote o hay una epidemia cuya enfermedad se transmite por el tracto respiratorio, va a ser más difícil de controlar que si se trata de una enfermedad cuya puerta de salida es por vía digestiva. Y ya lo hemos vivido, pues, ¿no? Ya lo hemos vivido con influenza H1N1, por ejemplo. Ahí es más complicado. Y las enfermedades, todas las enfermedades respiratorias que ustedes pueden imaginar, además de las mencionadas. Tenemos puerta de salida, tracto urinario, las enfermedades de transmisión sexual, leptospirosis también, ¿no? Que se elimina por la vía urinaria, esquistosoniasis, pero fundamentalmente a las que conocemos, sífilis y gonorrea, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Tracto digestivo, estas son las enfermedades que se transmiten por vía fecal, y acá la boca está involucrada, por ejemplo, en la rabia y en otras enfermedades transmitidas por mordedura, y en todas aquellas enfermedades de transmisión fecal oral. Y ahí incluimos a todas las enfermedades diarreicas y incluimos también a la hepatitis A, que es una enfermedad que es transmitida por el tracto digestivo. Estas son fáciles de controlar, estas son una de las enfermedades más fáciles de controlar. Ya nosotros, recuerden, tuvimos también, formamos parte de la séptima pandemia de cólera, ¿no? Y las acciones que se tomaron permitieron que se controle este problema de salud, ¿no? Luego tenemos la otra puerta de salida a la piel, y ahí tenemos a la viruela, a la varicela y a la sífilis. Pero la sífilis solo los estadios primarios y secundarios.
el modo transplacentario de la madre al niño, estas enfermedades, la placenta no es completamente efectiva, y ahí tenemos rubiola, ¿no? Y la rubiola, por ejemplo, antes veíamos la rubiola congénita, es un evento catastrófico pues, para el niño y para el grupo familiar. ¿Por qué? Porque la rubiola congénita produce daño neurológico, daño ocular, y se constituye en todo un problema social para la familia y un problema para el recién nacido, ¿no? Afortunadamente, con las campañas que se han hecho de la vacunación, la rubiola congénita casi también ya no se ve, pues, ¿no? Otra enfermedad que se transmite por vía transplacentaria, sífilis, hepatitis B, toxoplasmosis, y acá nos falta una que ahora está en boga, pues también, la famosa VIH, ¿no? VIH, con el cambio que ha surgido en la razón entre hombres y mujeres de VIH, un problema se ha convertido el VIH en los recién nacidos. Modo de transmisión, hay modo de transmisión directa y ahí implica la transmisión inmediata. Ahí tenemos las gotitas de fluye. O sea, para que se produzca una transmisión directa, por ejemplo, por vía respiratoria tiene que haber un contacto muy próximo. El beso, por ejemplo, es un modo de transmisión directa de muchas enfermedades. También las relaciones sexuales, también, ¿no? Es un modo de transmisión directa de una serie de enfermedades. Esto, si se entiende, gotitas de fluye, son aquellas gotitas que nos salen cuando estornudamos, ¿no? Son partículas grandes. Por eso que estas gotitas, para que nosotros podamos contagiarnos, debemos estar en contacto directo. O sea, muy próximo, muy cercano a una persona que tiene influenza, por ejemplo, ¿no? Para que nos contagie, no nos va a contagiar si estamos a más de 1 metro.